puede ser medio raro porque algo se te altera, el ingreso o el gasto, salvo que hayas tenido los mismos ingresos en la promoción y los mismos gastos, a veces no varía mucho, ¿sí? Bueno, ahora, la otra cosa, si tengo que hacer algo, tengo que saber de qué, de dónde saco los datos de qué, los ingresos y los gastos, ¿de dónde los sacaré? De los comprobantes, muy bien, la actividad de los comprobantes, pero los comprobantes somos contadores. Y las declaraciones por las anteriores no te sirven porque ya usaste otros suficientes. Si tienes una empresa que va de enero a diciembre, podés tomar, digamos, el ejercicio, como se presenta en mayo, tenés, digamos, mes de los ingresos y gastos. Bueno, el ejercicio. Tenemos un ejercicio de que estamos hablando. Cierre de diciembre o cierre cualquiera, no importa. Balance. Balance. Y eso es lo que me dice el artículo 5. Ahora volvemos al tema, ¿no? Dice, a los efectos de la distribución entre las distintas jurisdicciones del monto imponible total, se consideran los ingresos y gastos que surjan del último balance cerrado en el año calendario inmediato anterior. Y dice, y si no practicamos balances comerciales, puede ser una explotación unipersonal o una sociedad hecha. Ahí sí se toman los ingresos y gastos que armamos para el balance impositivo del impuesto a la renta. ¿Vieron tercera categoría? ¿Se acuerdan algo? Que armaban un balance impositivo. ¿Se entiende? Entonces, de alguna manera se toman esos datos, ¿sí? Que no es un balance, pero al final de cuentas arman esos gastos que no llega a un capital afectado a la tercera. ¿Se entiende? Entonces dice, bueno, si vos vamos a poner un cierre de junio, que es más fácil, entonces yo tengo una empresa que cierra el 30 de junio. Y este balance que cierra el 30 de junio, ¿cuándo empezó, gente? El 1 de julio del otro año. ¿Ah? No importa que haya empezado el 1 de julio del otro año, no interesa. A mí lo que me importa es que este balance cerró, vamos a suponer, el 30 de junio de 2021. Entonces, en base a ese balance, vamos a trabajar para distribuir los ingresos y gastos y calcular este porcentaje único, que ahora les voy a contar cómo se saca, y lo vamos a aplicar para todas las bases imponibles, o sea, lo vamos a aplicar para todas las bases imponibles de enero a diciembre. ¿Se entiende? Y usted me puede decir, Adri, pero mirá, ¿qué tiene que ver la venta que se hizo acá con la que se está haciendo después? A lo mejor en este momento había una sucursal que vendía mucho y ya ahora no venden mucho. Bueno, no importa. No tiene utilidad. Ahí va, muy bien. Ahora vamos a hacer otra cosa. Primero, no importa si la situación cambió, que ahora uno vende más, se corregirá más adelante. Siempre que la jurisdicción sigue existiendo. Diferente si yo cierro mi actividad en una jurisdicción, que ahora lo vamos a ver. ¿Sí? O si quieren, ahora lo vemos con tu pregunta. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, hay un artículo que es el que le continúa acá para terminar de entender esta película, que es el 14. Y el 14 justamente me habla de dos cosas. Me habla del inicio y me habla del cese. Termino un minuto con el ejemplo del cese y ya voy con tu pregunta del inicio. Si una jurisdicción no se da de baja, va a seguir estando en el cálculo de los coeficientes. Va a llegar un momento que se va a quedar en cero. Pero yo puedo tener, hay empresas que tienen abiertas las 24 jurisdicciones, no las dan de baja, y que en un momento se quedan en cero, en un momento se les termina. Pero ¿qué sería lo correcto? Sería pedir la baja en esa jurisdicción y a partir del momento que pido la baja, recalculo los coeficientes sacando esa jurisdicción. Ya matemáticamente lo vamos a ver. ¿Entiende? Que habría que adecuar los coeficientes sacando esa jurisdicción. Eso sí pasa durante el ejercicio que te digo. Y si en este balance me quedó una jurisdicción que se dio de baja, ya cuando armo y la di de baja bien, la di de baja durante este ejercicio, ya cuando armo los coeficientes para el 2023 directamente querido. A esta no la considero. ¿Se entiende? Porque si no después la considero, pues la tengo que sacar. ¿Se entiende? Entonces, quedémonos con que si hay un cese comunicado
cese comunicado, porque si no se comunica, sigue. Esto es la baja en la jurisdicción. Lo que se hace es un recálculo de base. Después vemos matemáticamente cómo se hace. ¿Eso se recalcula para el próximo año o para Para el resto del año, claro. Después ya está, porque ya después se entiende. Y si te quedó algún rezago de operaciones, ya cuando empezó otro coeficiente, se rezago. Tenés balance, ya no lo tuvo. ¿Está? El recálculo es un año. Bien. Como esto se arma en el balance, ¿qué pasa con las empresas que cierran el 31 de diciembre? El balance, ¿cuándo lo van a tener disponible recién? Ahora, en mayo del 2023. ¿Y qué hicimos de enero? ¿Cómo liquidamos? Anterior y con el balance anterior y con la ley nos dice que los 3 primeros meses, de enero a marzo, provisoriamente vamos a seguir usando ¿qué? Lo que presente del año anterior. Eso solo si cerramos el 31 de diciembre. Sí, si cerramos el 31 de diciembre o en cualquier cierre que vos no dispongas de la información. ¿Sí? Inclusive lo redactaron de una manera, antes te obligaban con todos, lo cual es una ridiculez, porque de junio, un cierre de junio vos ya tenías la información. Y a veces esto puede ser contraproducente, porque a lo mejor estás pagando un montón de más para después pagar de menos, porque si el coeficiente no te varía mucho, no importa, pero si el coeficiente te varía mucho, nos encontramos con que en abril se hace lo que se llama recálculo de bases. ¿Se entiende? Es casi como un prorrateo. ¿Vieron los prorrateos que hacían ustedes en el artículo 13? Se mira todo lo que, cómo quedó y se compara con lo que liquidé de enero a marzo. Lo que le di de más a una provincia se lo resto de la base de abril. Y lo que le di de menos se lo suma a la otra. La base de abril me va a quedar igual, me va a quedar con la venta de abril. Lo que pasa es que cada provincia va a estar modificada en más o en menos según el coeficiente de lo que le baja. Eso matemáticamente ya lo van a ver. Quiero que lo entiendan el concepto. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Entonces, esta es la mecánica. De enero a marzo vamos a usar coeficientes provisorios. Y en abril ya empiezo a usar, abril es la fecha límite, porque ahora, la semana que viene, vence la declaración jurada anual del convenio. ¿Saben cómo se llama la declaración jurada anual del convenio? CM05. Ese CM05 tiene dos partes. Una parte de adelante, que es como una declaración jurada de impuestos locales. Copia las boletas de todos los meses con la base imponible, el impuesto, lo que le retuvieron, sumatoria. ¿Está? Y no hace otra cosa. ¿Se entiende? Eso es lo que hace la base imponible. Y para el siguiente, la parte del dorso de este formulario, bueno, ahora ya no hay dorso porque se permite todo así, pero en su momento era frente y dorso, y en el cálculo de otras condiciones. ¿Se entiende? Donde uno le muestra al pico cómo los calcula. Que ya vamos a ver cómo se llama. El parcial consiste justamente, básicamente, en calcular los coeficientes y después en liquidar un mes del impuesto, para que vean cómo termina la. Ese es el parcial. Y eso es lo que hace la vida real. ¿Sí? Ahora, todos los contadores estamos construyendo los coeficientes y todos los meses estamos liquidando en base a esos coeficientes. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, la pregunta es, cuando no tengo balance, porque recién empecé, bueno, si no tengo balance porque recién empecé, es el único caso donde me dicen, bueno, hace lo que se llama atribución directa. Y esta atribución directa me lleva a qué? Me lleva a distribuir únicamente por los ingresos. Mes por mes. Es decir, que cada mes estoy mirando cuánto vendí en una provincia, ¿se entiende? Y se lo doy a esa provincia. Cuánto vendí en la otra y se lo doy a otra. ¿Se entiende? Es decir, es como que todos los meses nos tenemos que poner a ver cuánto se vendió. ¿Es justo? En el ejemplo que yo daba de la empresa que tiene la fábrica. No, porque ese año Buenos Aires no se lleva nada. Se lleva cero. Para la venta en este ejemplo que yo les daba está en otras cosas. ¿Estamos bien hasta acá? Este sería como el marco general. Ustedes tienen solo estos artículos. Solo estos artículos. Nada más. Para armar todo esto que tenemos que hacer. Encima escritos en el año 1977. Yo era chico. Tenía
10 años. ¿Está? Y aquí en el año 1970. Como pasó mucho tiempo, existen en el ámbito del convenio multilateral, que lo tienen estudiado en los últimos artículos, 2 órganos de administración de este convenio. Porque como todas las cosas, vos creas algo, haces un movimiento, pero después tenés que elegir a alguien que se administre todo eso. Vean, son 24. ¿Sí? Y hay 2 organismos. Uno se llama comisión arbitral, el otro se llama comisión plenaria. La comisión arbitral está dividida, tiene 7 representantes, 7 titulares, 7 suplentes, y están agrupadas las provincias por región. ¿Qué imaginan las regiones? Como estudiamos en geografía o de la por zonas. ¿Cuáles son las zonas geográficas? Cuyo, Patagonia. Cuyo, Patagonia, Mesopotamia. ¿Por qué? Y porque más o menos la calidad de esas empresas es lo mismo. ¿No? Muchas producen, muchas producen lana, las otras producen frutas y verduras. ¿Se entienden? En Mesopotamia, en el centro del país, la parte ganadera, agrícola, la parte industrial en la provincia de Buenos Aires, la parte industrial y de cava. Bueno, es como que esa es la parte donde más. Entonces, se juntan, físicamente ahora por Zoom, y cuando hay dudas, interpretan las normas del convenio. Bueno, acá no te voy a sentar a ver cómo ayornamos esto a internet, cómo ayornamos esto a la técnica. Y la comisión arbitral emite 2 tipos de resoluciones. Las generales, que son de aplicación para todos, y las que se llaman de caso particular, que es parecido a la consulta vinculante, pero peor, ¿sí? Que aplican aquí, al caso concreto, se llaman resoluciones de caso concreto. ¿Por qué digo que es peor que la consulta vinculante? Porque acá no se pueden hacer las consultas de antemano. ¿Se entiende? Esa consulta, ¿saben cuándo viene? Cuando el contribuyente está bajo inspección, toma un criterio, supongamos que la señora va a la venta Santa Fe, y viene la provincia de Córdoba y dice, esa vez tenés que corregir el coeficiente. Y hasta a veces la misma provincia de Santa Fe está de acuerdo con lo que dice el contribuyente. ¿Se entiende? Entonces, el contribuyente dice, no, yo seguí los criterios razonables, Santa Fe no me está diciendo que estoy haciendo las cosas mal. Yo soy de acuerdo y después me lo pide Santa Fe. Entonces, cuando pasa eso, se puede, el contribuyente, incluso la provincia afectada, la que perdería coeficiente, pueden presentar un recurso ante la comisión arbitral. Y la comisión arbitral ahí ¿qué hace? Dictamina, resuelve por uno. Esas resoluciones en el caso concreto no son de aplicación obligatoria para todos los contribuyentes y son revisadas por la comisión plenaria. La comisión plenaria está formada a casi por las 24 provincias, es decir, hay un representante por cada provincia, ahí ya no hay regiones. Es más difícil por ese acuerdo 24 que 7. Y ahí lo que hace a veces es fallar, como falló la comisión arbitral, o no. Fallar, digo, fallo, no es justicia, pero de alguna manera sí es como que deja ahí la cosa terminada, ¿se entiende? Y entonces, confirma o no confirma la decisión de la comisión arbitral. El contribuyente la tiene que acatar. ¿Se perdió la cosa así? No. Hay un régimen recursivo muy largo que uno podría seguir ante las instancias judiciales provinciales. No nos olvidemos que las provincias tienen que jugar, ¿no?, en los contenciosos administrativos. Lamentablemente, si quieren saber cómo es ese procedimiento, tienen que cursar la materia optativa. Tienen esta facultad y si no lo van a tener posgrado el día que lo tienen. ¿Entienden? Así que les promocionan la materia. Carolina Calero, y todo lo que, más allá de la 11683, todo el resto de regímenes recursivos que existen, se enseñan en esa materia. ¿Cuál es la optativa? Se llama procedimiento contencioso administrativo o algo por el estilo, ¿sí? Entonces, los dos se pueden, las dos decisiones, o sea, Las decisiones hay que acatar. la comisión arbitral puede emitir dos, las dos resoluciones se pueden recurrir. No, las generales, en general. Solamente las de caso particular. Sí, se pueden recurrir las generales como recurrir las de AFIP, ¿no? Como dijimos, las generales interpretativas no tienen acá un procedimiento seguido.
Pero la que más importa es la de caso concreto porque es lo que yo me tiene que pagar. Entonces pensá que ahí ya no es lo mismo. Una cosa que yo esté discutiendo en teoría y otra cosa. Pero cuando vos recurrís la de la resolución de caso concreto, esa no es ir a la comisión. Si vas a la comisión arbitral. Ah, Cuando el caso concreto, la resolución de caso concreto la da la comisión arbitral. claro, y vos cuando recurrís es para que la revise el otro, No, la comisión o para... no. Automáticamente cada una en el caso concreto tiene que revisar la plenaria. Vos tenés que esperar y vas a ver que las dos tienen. Se las muestro acá. Esta es la página que ustedes pueden explorar. Es como obligatorio la revisión. Sí, de la- es obligatorio. Eso pasa solo si no vos hagas nada. Suele pasar solo si... De hecho, podés apelarlo también. Bueno, acá tiene el convenio multilateral, que es el que yo les pasé. Ahora les explico qué es el... Fíjense, acá está el convenio, la ley de comunicación que les mostré ayer. El protocolo adicional. ¿Qué es el protocolo adicional? Es un agregado al convenio, un acuerdo posterior que se hizo. Y este protocolo adicional, miren lo que quiso buscar. Quiso buscar que cuando pasa eso, ustedes dicen, vamos a tener que yo y el acuerdo me dice, quiero más condiciones. Y yo le tengo que pagar el acuerdo. Y yo ya se lo pagué a Santa Fe. ¿Cómo habría que hacer ese ajuste? En criollo, no técnicamente. Sacarle a uno para darle al otro. Que Santa Fe le tendría que devolver la plata aquí. A Córdoba. Bueno, en la práctica no funciona así. Eso es lo que dice el protocolo adicional. El protocolo adicional dice, no obliga a que el contribuyente saque plata de vuelta para pagarle a Córdoba y que después vaya a reclamarle a Santa Fe. Hagamos más fácil. ¿Sí? Bueno, los requisitos de ese protocolo adicional que dice eso, que se usó 2 veces. Está desde hace más de 10 años. Obligan a que la interpretación del fisco de Santa Fe, que es el que quiere hacer valer su derecho, haya sido pública. Y los fiscos no publican informes de interpretación, porque es muy difícil que toda una sociedad igual, ¿se entiende? Entonces, ponen requisitos que son casi de cumplimiento imposible para el contribuyente. ¿Se entiende? Entonces, no se logra que se haga esa compensación. Entonces, lamentablemente, ¿qué pasa? Por eso es muy difícil cuando las empresas tienen ajustes. Por eso tratan de dar batalla a la comisión arbitral, a que la comisión arbitral le dé la razón a lo que la empresa hizo. ¿Sí? Por eso voy a dar ejemplo de resolución de casos concretos que son muy lindos para entender cómo funciona. ¿Se entiende acá? Entonces, como ustedes ya ven, esto es todo un tema de interpretación. Acá vamos a estar hablando todo de interpretación. Si somos 65 acá, vamos a ver 65 criterios. Si somos 10 profesores tenemos 10 criterios distintos. ¿Por qué, gente? Porque es opinable y porque esta es la vida misma, estos son los negocios de las empresas. ¿Se entienden? ¿Sí? Bueno. Entonces, vamos a volver al artículo que teníamos. Bueno, entonces yo les voy a decir que fue la primera discusión teórica. Bueno, lo primero es, volvemos un minuto ahora a ver si estamos o no estamos dentro del convenio. ¿Está? Les digo algo antes. Me salía artículo. ¿Qué artículo me salía? Bueno, 6 al 12. No, 3 y 4 horas. Bueno, ese es el marco general, ¿sí? Es el marco. Sí, más el 14. Del 6 al 12. Y en el artículo 13 también. Tenemos algo que se llama regímenes específicos. Y fíjense, ¿qué hace el régimen específico? Bueno, para determinadas actividades, las provincias acordaron que no vamos a hacer que sería muy difícil. Entonces, si recomiendo esto, ¿qué piensan que puede ser otra forma de distribuir? Proporcionalmente a dónde está radicada la sede de la empresa y dónde cumple su actividad. Muy bien, una posibilidad es esa. Bueno, le vamos a dar algo a la sede y algo a las actividades. Pero bueno, hay que hacerlo de alguna manera. ¿Y cómo lo haríamos? Lo haríamos en base a qué? A porcentaje fijo.
¿Sí? Y eso pasa con algunas de estas actividades. ¿Sabes cómo le pasa? ¿Hay? ¿Cuántas son? Del 6 al 12 tenemos 7 más 1, 8. Tenemos 8 casos. ¿Sí? Por ejemplo, pasa con la construcción. La construcción está en el artículo 6. Los servicios profesionales, los nuestros, están en el artículo 10. Los fletes están en el artículo 9. Los intereses, pero solo para bancos, están en el artículo 8. ¿Sí? Todo lo demás es la primera. ¿Sí? Y siguen, después sucesivamente los vamos a ir viendo acá. ¿Se entiende acá? Entonces, por ejemplo, ¿qué me dice el 6? Las empresas constructoras. ¿La construcción dónde está? En una En una jurisdicción. sola provincia. No cabe duda que el ladrillo lo metemos en una sola provincia. Esa provincia se lleva el 90% de la base impositiva. Y el 10% restante, ¿quién se lo lleva? La sede. ¿Dónde está la sede de administración? ¿Sí? Si está en la misma provincia, esa provincia llevará el 100%. Los contadores, los abogados. Si tenemos en la oficina, el lugar de la oficina se lleva siempre el 20%. Y el 80% restante, donde hago mi actividad, donde está mi tiempo. ¿Entiendes? Se llama cosas de 80-20. Y en este caso vos, porque sos abogado y como abogado, así como lo dice acá, tenés 20 y 80. Pero aparte realizas otra actividad que nada tiene que ver con la abogacía, ahí aplica los... Para la otra aplicación, exacto. Pueden convivir la aplicación de un régimen especial con la aplicación de un régimen del artículo 2. ¿Se acuerdan? Por eso dijimos que había muchas actividades, y cuando había muchas actividades esto se hacía como un globo, con girar. Sí, pueden convivir. ¿Tá? Para estar en un régimen especial hay que cumplir todos los requisitos que pide ese régimen especial. Si no cumplo todos estos requisitos, ¿en dónde estoy? Estoy en el artículo 2. ¿Tá? Entonces, yo les voy a dar un ejemplo. Tenemos un contribuyente que tiene una actividad de venta de zapatos y tiene un local en el shopping Alta Avellaneda, enfrente de donde está la sede de Avellaneda de la UBA, y tiene un local que está en el Alto Galán. ¿Sí? Pero a su vez esa empresa tiene un inmueble de oficinas en Córdoba, que lo alquila. Entonces la empresa tiene dos actividades. Tiene venta de zapatos, shopping, en la Avellaneda, y tiene otra actividad diferente, que no tiene nada que ver con el zapatos, que se refiere a la oficina, un inmueble que tiene que construyó un código. ¿Cómo liquidaría para ustedes? Primera pregunta, ¿es contribuyente del convenio bilateral? Bueno, para una sí, para otra no. Bueno, hay una primera pregunta. Primero sí sabemos que es del convenio, ¿por qué? Porque la venta de zapatos está en Cava y en Buenos Aires. Pero a mí le dice, pero por la otra no. Porque la otra ¿qué? ¿Qué? Mejor. Entonces, ¿qué tendría que hacer ese contribuyente? ¿Cómo se inscribe? Se tendría que inscribir ¿qué? Por convenio y Por como convenio local. y local en Córdoba. Bueno, ese criterio existió en la doctrina, se llama criterio de convenio adquirido. ¿Qué dice? Cuando las actividades no están unidas, hay que separarlas. Entonces puede coexistir un contribuyente del convenio con un contribuyente local. El mismo contribuyente puede ser del convenio o del contribuyente local. Ahora bien, ese criterio, ¿por qué se suspendió? Porque después del año 77, en el 80, vino un proyecto de reforma que se llamaba Nuevo Convenio. Y ese nuevo convenio dejaba esto un poco más claro. ¿Y qué pasó con ese nuevo convenio? Si ahora estamos estudiando en el 77. Nunca se llegó a hacer. Porque bueno, tenemos que sentar aquí a la gente. ¿Y saben por qué en este caso no ocurre esto? Por lo que dice el principio de la artículo 2. Difícil de entender. Miren lo que dice la primera parte. El artículo 2 decimos es el que me obliga a liquidar con el ¿no? Dice cómo liquidar con el ¿vale? Es el régimen general. Entonces, cuando metemos el artículo 2 es apliquemos régimen general. Miren
Salvo lo previsto para casos especiales, los ingresos brutos totales del contribuyente originados por las actividades objeto del presente convenio se distribuirán entre todas las jurisdicciones en la siguiente forma. El 50% en proporción a los gastos efectivamente soportados en cada jurisdicción, el 50% restante en proporción a los ingresos brutos provenientes de cada jurisdicción, en los casos de operaciones realizadas ¿Se entiende? ¿Qué me dijo acerca? Me dijo liquidar, lo vimos antes, 50 y 50. Pero tengámonos en las primeras palabras, despacito las primeras palabras. Salvo lo previsto para casos especiales. Salvo lo previsto para casos especiales. ¿Cuáles son los casos especiales? Entonces, ¿acá qué me está diciendo? Salvo que estés en los artículos 6 a 13, para todo lo demás, ¿me entiende? Para todo lo demás, le aplicás el artículo 2. ¿Se entendió? Ese criterio se le llama criterio sujeto. Y tiene su fundamento en esto. Porque si el artículo 2 hubiera dicho otra cosa, ¿sí? Faltaría una preposición en el artículo, ¿no? Inclusive en el primero que vimos antes, ¿no? Podría darse ese caso. Decimos si una actividad que es única en otro lado, pues, si no, para el alquiler tendría que haber creado un régimen especial que no lo crearon. La verdad que hubiera sido más lindo que me pongan un régimen especial al alquiler, pero no se lo pusieron. Eso generó un montón de debates, pero un montón. Y la capital federal quería ese criterio, ¿sí? Hasta que, de alguna manera, inclusive con fallos del tribunal a favor de capital, se fue desmenuzando. Tienen después aquí en materia, pero son discusiones teóricas. Entonces, el criterio doctrinario de convenio de actividad, que mira dónde está la actividad económica, busca la unidad económica. Dice, separemos a la empresa en unidades económicas. ¿Está? El criterio sujeto, por el contrario, lo que mira es la unidad que jurídica. Volvemos al artículo primero. Es un mismo contribuyente que hace todas las actividades y salvo por las que estén en los regímenes especiales, aplicamos el juez. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió por qué? Un día Petrobras se le ocurrió, y como tenía actividades muy diferenciadas, habló de Petrobras hace 15 años, se le ocurrió, atiende la forma, estamos hablando de hacer un contador solitario, se le ocurrió decir, como ella tenía actividad de extracción de petróleo, la refinería, las estaciones de servicio, ¿no? Creo que, dice, acá son todas actividades. Entonces dice, voy a volver al artículo. Esto no es un proceso único y inseparable, porque la mecánica que tiene este artículo, es que yo se lo mandé. Voy a bajar. Esto es mi presentación, ¿no? Acá no. Sí, me fui. ¿Quieres que lo lea? No, acá. Digo acá para. Esta es la página. Sí, es la página, pero es lo mismo. Pero no, quería subrayar en mi presentación y me lo bajé. Ven. Fíjense, porque eso se dio lugar a confusión. Dice, son aquellos que ejercen un mismo contribuyente, ya lo habíamos dejado, en una o varias etapas, en dos o más jurisdicciones, todos los requisitos que le puse allá, ¿sí? No se me confundan con una se está refiriendo a qué? A las etapas, no a las actividades, no a las provincias. Cuyos ingresos por provenir de un proceso único y económicamente inseparable deben atribuirse conjuntamente a todas ellas, ya sea que las actividades no se ejerzan contribuyentes por sí o por terceras personas, ya vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que dijo Petrobras? Dijo, acá no son un proceso único económicamente inseparable, o como lo que vos decías. Che, la actividad no tiene nada que ver con la organización. ¿Está bien? Entonces, bien, si yo tengo 4 actividades distintas, ¿saben qué hizo Petrobras? Hizo 4 condiciones. ¿Perdió? Van a haber un montón de resoluciones de casos concretos donde perdió. Pero no, lo suficiente es único. Mezclar todas las actividades y lo que te da, al que te perdiste. Uno por cada actividad. Tenía 4 actividades y hizo 4 condiciones. En el tal alquiler, la provincia pretende
pretendía, el capital pretendía que Cava pague 100% del alquiler. No es eso, ¿se entiende? ¿Y esto por qué? Porque se dice de que en ese proceso único económico ACP inseparable, así sea, el pequeño gastito de administración se compra. ¿Se entiende? Y porque podría haber sido distinto si acá hubiera dicho las actividades a las que se refiere el presente convenio son solo aquellas. Al no estar la preposición solo acá, y ahí sí entra el convenio inseparable, ya el sentido del segundo hubiera cambiado. Porque ahí uno hubiera dicho, ya estoy excluido del convenio, que es lo que vos decías. El alquiler solo no me importa si existe un régimen especial, ya está excluido del convenio, porque no tiene un proceso único y económicamente inseparable. Pero no está la palabra solo, y después el 2 me dice, para lo único que tengo, ¿ves? Es para los que ¿se entendió? Bueno, conclusión, hoy seguimos el criterio, nuestro convenio tiene como base radical en el artículo 2 el criterio del convenio surge. ¿Sí? El económicamente inseparable basta un mínimo gastito de administración para decir de que todo está integrado, no importa la magnitud. Y tiene aplicación de convenio de actividad únicamente en los regímenes especiales. ¿Por qué separan 13? Porque todos estos hacen 80, 10, 90, 20, de repente dice 100% de la jurisdicción de origen del viaje. Este dice 100% del origen del viaje. ¿Está bien? Del viaje. ¿Se acuerdan que les conté ese tema que no se podía grabar el tráfico interno provincial? Entonces lo resolvieron de esta manera. Lo graba solo en la jurisdicción de ley. Si me tomo un micro de Buenos Aires a Mar del Plata y ese pasaje se lo lleva Buenos Aires. Si tomo Mar del Plata, Buenos Aires se lo lleva, no importa la provincia de metropolitana. Entonces, ahí que dijiste que el criterio del convenio de actividad solo aplica en regímenes especiales, entiendo eso, pero esto del convenio de actividad no se refiere a que si vos tenés distintas actividades, ahí podés... Bueno, porque de alguna manera estas son distintas, porque dijiste separo y convive, Claro, pero convive el artículo 2 con el artículo del régimen especial. ¿Entiendes? O podés tener el régimen especial solo, como tenemos los contadores, sin necesidad de un 2, ¿se entiende? O vos tenés el artículo 2 solo, o vos tenés un régimen especial solo, o vos tenés la combinación de 2 y los regímenes especiales. Lo que no puede haber es convivencia entre un contribuyente que tenga alta en convenio y que se inscriba como local en nuestra jurisdicción. Eso no existe. Claro. Por lo menos por ahora. O sea que en el alquiler que habíamos dicho de Córdoba le corresponde el coeficiente multiplicado. A capital y a la provincia también. Sí, como no cambias el coeficiente vas a meter todo por ahí. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno. Esta es la clave de todo el tema del convenio multilateral. Todo esto que estamos viendo acá ya. Entonces ahora, lo que vamos a empezar a ver. El 13. Todos estos hablan de un porcentaje, ¿no? 80-20, 90-10. El de la parte financiera, el 8 es muy complicado, ¿sí? No lo vamos a ver, es muy complejo, es muy específico, pero habla también de números de porcentajes que hay que sacar de una manera bastante complicada. Pero ninguno se mete con el artículo 2, ¿sí? Bueno, en el otro dice 100. Ninguno de todos estos se mete con el artículo 2. En cambio el 13 dice, una parte, ponete que es el total, la vas a liquidar en base a un porcentaje, y todo esto que te sobra se divide por el artículo 2. ¿Qué trata el artículo 13? Trata el caso del vino que yo les contaba el otro día. Dice que la fabricación del vino, la jurisdicción productora del vino, está la bodega, se va a llevar el 15% del precio del vino, ¿no? De la base de vino. Y lo restante se distribuye entre todas las provincias que comercializan. Si la provincia de la bodega también comercializa, vino que se vende en Mendoza, se lleva también un pedacito de la parte de la comercialización, ¿se entiende? O sea, en vez de ser 15, 85, me están diciendo que ese 85 que me queda lo distribuyo que como está en el artículo 2. El artículo 13 tiene 3 párrafos y hay que entenderlos como 3 artículos distintos. No tienen nada que ver uno con el otro. Nunca se llega a dar
Yo voy a tratar después de voy a explicárselos para que no se tomen el parcial tampoco. Pero el segundo párrafo y el tercero, ¿se acuerdan cuando les dije lo de la compra? Bueno, es el que explica cómo de esa base imposible, que es tipo el artículo 2, antes le separo un pedacito a la provincia donde viene el producto primario. ¿Se entiende? Se lo doy a esa provincia y después reparto lo que me queda entre nosotros. Eso es lo que quiero que se quede con la idea del 3. ¿Sí? Lo tienen el material explicado y todo, pero no llegamos nunca a acuerdo que esos días si quieren entrar a una clase para que ustedes para la vida personal. Pero es bastante, y ahí es donde más nos peleamos los contadores con estos tipos. O sea, el precio Combina un criterio sujeto y el criterio actividad. No es que combine el criterio sujeto y el criterio. O si querés verlo así, ponele. Sí, ponele, pero me está diciendo, una parte va directo, de alguna manera que yo te voy a decir. ¿Sí? Y la otra parte va por el coeficiente. Es un combinado, pero es un régimen especial, ¿eh? No deja de ser régimen especial por más que use los coeficientes de todo. ¿Crees que estar adherido a ambos ahí? A contribuyente local y contribuyente. No, siempre todo dentro del marco del convenio. No, todo siempre dentro del marco del convenio. Esa provincia, por ejemplo, que yo contaba, Mendoza está como una jurisdicción más, aunque yo no tenga ventas en Mendoza. ¿Sí? Bueno, vamos bien acá. Ahora ya no vamos a meter por la presentación, pero es muy importante que entiendan esto. Si yo no puedo estar en la clase de ayer, quiero que quedó grabada, ¿no? La grabaron y que la escuchen porque así entienden la otra parte de ingresos brutos. Y podemos con todos estos artículos empezar a dividir ventas y compras. Yo creo que los 100 a los 65 y los 65 van a decir algo distinto. Bueno, para eso están las resoluciones generales interpretativas de estas resoluciones generales interpretativas de la comisión arbitral, voy a mostrar acá, ya la tienen en el material, ya Edu, que es un amor. Fíjense acá que dice, resoluciones de casos concretos y resoluciones generales. Si van a los casos concretos, ven casos concretos, ya son de la comisión arbitral, casos concretos de la plenaria son de la plenaria. Miremos acá por año. Vamos a ver qué hubo en el año 92. Alguna empresa allí. Whirlpool, ¿la conocen? Sí. La que fabrica algo de Ford, Telecom, Banco Patagonia. Miren, Wow. Bueno, vamos a la de la comisión plenaria. Esto es hermoso. Bueno, obviamente yo hago por supuesto, ¿no? Una vez tuve que hacer una presentación y me la saqué. Mi hija de 5 años y mi marido me la tuvo que compilar porque dijo, bueno, ahora vos juntame. ¿Qué pasa? Uno puede dar tarea a la familia, Cuando van a la de la plenaria, por ejemplo, si Iván acaba de decir, lo primero que va a decir, visto el expediente contra la comisión arbitral 17 del 22. Entonces yo le decía, me voy a buscar la otra pila, la 17 del 22, y porque me la juntas. Me ayudó, pobre, veía que preparó una presentación que fue re linda, que después me vino muy bien. Yo creo que hablé el concurso después por eso. Porque era una reunión de profesores, de todos los profesores de la cátedra, y estaba bueno mirar este juego de opiniones, ¿no? De compilación. Después tendría que sentarme a hacer de esto, pero bueno. Eso lo hice en el 2013. Y después lo seguí yo, pero bueno. Pero bueno, hay que seguir estudiando. Pero es increíble dónde llega la interpretación. Bueno, pero vayamos a la general, que esta sí la tenemos. Ustedes ya se habían puesto contentos que era el artículo, pero no. De la general, bueno, todos los años se unifican. Porque salen todos los días una, todos los días. Fíjense, que salió este año. Empezó a salir el año pasado. Todas estas son adhesiones, nomenclador, no hubo ninguna polentona el año pasado de casualidad, ¿sí? De que interpretara nada. Son todas de vencimientos, también lo hace, como hace la FIN, ¿no? Y esta, la 18, es la que lo ordena. Todos los años, a fin de año, sale una nueva. Porque si salió otra interpretativa durante ese año, ¿qué hace? La enchufa. ¿Se entiende? La anterior, que ustedes ven en el material, dice el número viejo, ¿no? Dice el religión del 21. Yo acá se lo voy a cambiar en el material. Pero es lo mismo, chicos, lo buscan y lo van a... Entonces, es la RG 18. Ya la tienen en el material, sí.
Y la que tiene la separata, fíjense, tendría que ser la RGI 100, no tiene que repetir. Está el protocolo adicional. Está el protocolo adicional, claro. La tiene que tener seguro. Sí, página 31. Puede ser, sí. Sí. Ah, bueno. Esa van a tener que leer. El 1, 2 y 3 son en general. Del 4, bueno, desde el primero en general, lo importante es no, desde el artículo 1 hasta el artículo 26. Después vienen todas las de los regímenes especiales, que ya esas si quieren las leen para saber. Y después para la aplicación del protocolo adicional, sí, lo importante, o sea, de 1 a 26 seguro. Y después tienen que leer del 46 al 58, que ahí habla de la aplicación, y que eso es teórico, que habla de la aplicación del protocolo adicional. Y el protocolo adicional es cortito. Es cortito, sí. También es cortito. Un tema. Municipio. Así se lo digo. El artículo 35 dice, imagínense cuántos municipios tenía la provincia de Buenos Aires, que yo les dije ayer. 125. Esto pasa también cuando ¿qué? La misma actividad se desarrolla en muchos municipios. ¿A dónde le pagan la tasa de seguro? Porque los municipios, ¿qué hacen? Para cobrarte la tasa de seguridad y higiene te toman la base de ingresos brutos en esa provincia. ¿Ah? Entonces, dice, bueno, cuando hay más de un municipio, distribuyan en función de qué. Armen coeficientes municipales con las mismas normas que tiene la Unión Europea. ¿Entiendes? Y esos artículos que están ahí atrás ayudan a hacer eso. Y aquí hay una causa muy importante, que es eso de la Corte, de cómo preocupados a todos, porque eso tenía, quiero preguntarles, no sé bien cómo era, pero había solo en Quilmes, ¿no? Y la municipalidad de Quilmes, ellos ponían la venta de Quilmes nada más, y las otras no, pues no tenían, no las grababan, y pareciera como que si hay un solo municipio se lleva toda la torta entera de la provincia de Buenos Aires, ¿entienden? Lo que Quilmes decía era lógico, porque yo no tengo yo tengo más coeficientes en Buenos Aires, pero por otras cosas, no por la estación de servicio. Pero lo mismo que decíamos, no es lógico que yo pague. Bueno, y es un fallo muy controvertido, que discutió, bueno, pero en este caso ganó la municipalidad de Quilmes, ¿sí? Muy controvertido, ¿tá? Pero les cuento, no nos vamos a meter como municipio para que sepan también que el municipio está pegado a la provincia, ¿se entiende? ¿Vieron lo que pasó con la supresión de las elecciones? ¿Por qué viene? El artículo 5 de la Constitución que vimos ayer. Cuando dice que cada constitución, los que eligen por la Constitución provincial, dicen que pueden elegir, no es que están eligiendo porque quieren. Pero ¿qué pasa con esas constituciones provinciales? Están en contravención del artículo 5 que vimos ayer. Porque el artículo 5 dice que cada provincia dicta una constitución. Pero esa constitución dicta la provincia, ¿con qué tiene que cumplir? Con la nacional. La cosa complementar, ¿se entiende? Digo, hay muchas cosas inconstitucionales, chicos, que tienen nuestro país. Muchas. ¿Tá? Entonces no hay que creer que porque está vigente esté bien. ¿Sí? Después, miren cuántos años después saltan las cosas. ¿Está bien? Bueno, respiro un minuto y vamos a la presentación. Se ve ahí, ¿no? Bueno, esto ya lo vimos, veámoslo. Acá ya lo vimos. Acá les marco lo que les
lo de los ingresos que proceden de un proceso económicamente comparable. Una cosa clara, dice, ojo, acá no importa si el contribuyente lo hace por sí mismo o por terceras personas. ¿Saben que existe algo que es muy común? Las chicas usan el shampoo DAP o cualquiera de esos y comen la mayonesa y todo lo demás. ¿Saben quién produce todo eso? Unilever. Unilever copió el modelo, los frasquitos son iguales, ¿viste? Los sachecitos son iguales. Y aplicó un modelo de negocios a distintas industrias, el shampoo y la mayonesa. ¿Está bien? Y la fábrica todas son ¿está? Ahora, también ocurre que Unilever, como tiene un canal de distribución enorme, distribuye productos de otros. No es tan común con Unilever, pero voy a dar el ejemplo de las bebidas. Las de la previa, chicos. ¿Sí? Las de la previa. El vodka ese es Slim Rock, todo eso, no sé los nombres porque yo no tomo cerveza, yo tomo vino. El vodka, esos whisky, todo eso, imagínense que son caros y demás, y las empresas no tienen una empresa extranjera, son los importados. Tiene cómo llegar a todo el país, sin embargo se venden en todo el país. ¿Qué hacen? ¿Se montan en qué? En compañías distribuidoras. A veces las propias distribuidoras, las más grandes son argentinas, la de cerveza, porque la cerveza llega a cualquier lugarcito chiquito. Yo de la que me estoy tomando una cerveza arriba de la cordillera. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces llega a cualquier lado. Entonces, muchas empresas se montan y contratan a otra, ¿para qué? Para que le haga la distribución comercial. ¿Se entiende? Con consignación, sin consignación, de la manera que sea. Es muy común. Esas empresas, vamos a poner en Nipa, ¿sí? Que en realidad es una empresa que importa varias marcas de distintos productos, ¿no? Que no importa más allá. Tiene que tener alta de 24 jurisdicciones, usa a una distribuidora grande que se llama CCU. Usa a CCU para la distribución de su botella. A través de una venta por cuenta y orden, ¿no? Le tengo que vender, esa empresa que lo que hace es importar el mirro, se lo lleva a la otra y la otra se ocupa de todo lo demás. ¿Es contribuyente local o es del convenio? El convenio, pero ¿Por qué? tercero. ¿Eh? Por tercero sería. Por tercero. Bueno, les cuento una cosa que viví personalmente. ¿Conoce los chocolates Suyan? ¿Conoce los chocolates Nestlé? Nestlé? Cuando yo trabajaba en mi primer estudio chiquito que trabajé, con una profesora, cuando empiezo un plan de los 30 años que decidí ponerme por mi cuenta, un corto tiempo, me contrataron a través del estudio en Suyan. ¿Qué había hecho Suyan? Ella tenía su propia cadena de distribución. En un momento determinado dijo, no distribuimos más, hacemos convenio con Nestlé. Entonces Nestlé distribuía todas las golosinas por todo el país. ¿Qué hicieron? Coeficiente Capital y Buenos Aires. En ese momento la planta de Suyan estaba en Pompeya, acá en Cava, que ya ven, cerquita del autódromo, y tendría en Buenos Aires, tendría depósitos, qué sé yo, por eso se todo. Bueno, viene la provincia de Entre Ríos, detecta ese contrato de distribución, dice, no, ¿qué más grande se hicieron? A ver, estoy hablando de un contador que se equivocó. Es más, la empresa la había comprado y esto no había salido en el due diligence tampoco, bueno, me contrataron y tuve que hacer 5 años de recálculo de coeficientes sanitarios. Pero les cuento estas cosas para que vean que pasan en la vida real, no con cualquiera. Esto fue hace 25 años, ¿sí? No, tampoco más. Bueno, entonces, terceros. No hace falta que yo venda con un local. Eso es importante. Después son ejemplos. Estos son ejemplos, pero puede haber más. Que venden utilizaciones en una, se venden en otra, pero ténganlo como. Pero, fíjense que acá nos metemos en el artículo 3. Porque el indicador, como yo les dije, no es solo el ingreso, sino es el gasto. Supongamos que hay una empresa, ¿sí? Y es una bodega.
no sale. Pero la administración está en Cava. Ni cagada de alta ni que joda. ¿Cómo se inscribe esa empresa en el convenio multilateral? Perdón, ¿cómo se inscribe el impuesto sobre los ingresos? El convenio, muy bien, porque tiene Cava y ¿y cuál es el ingreso de Cava? Y entonces, ¿cómo va a armar el comercial? ¿Qué piensan? No importa, se ve en el artículo 3. Exacto. Armar un coeficiente de ingresos va a ser 0 y va a tener solamente coeficiente. ¿Se entiende? Entonces, el gasto, a veces que yo gaste en una jurisdicción, hace que esa jurisdicción tenga derecho a llevarse un pedacito del coeficiente por el mero hecho de haber gastado. ¿Sí? Ejemplo, yo para no tener problema, yo declaro solamente el capital y soy nula de capital. ¿Sí? Mi marido está matriculado en capital y provincia y ejerce la abogacía de capital y provincia, con lo cual él aplica el artículo 3. Yo no traigo nafta con factura en provincia ni que me mate. ¿Se entiende? Con factura, ¿no? Sí, con el... Porque ese gasto, la provincia de Buenos Aires detecta enseguida que yo estoy haciendo un gasto ¿dónde? En ese provincia de Buenos Aires. La verdad es que yo vivo en provincia, la realidad también es que uno trabaja desde su casa. Pero al definitiva todos mis clientes, toda mi firma, todo está acá. Mi oficina también está acá. ¿Se entiende? Entonces, duermo en la capital, en la provincia, ¿sí? Y a veces, bueno, también me conecto de noche a trabajar, pero bueno, esos son otros temas. Entonces, es importante que el empresario tiene que tener presente que cuando gasta en otra provincia puede venir a reclamar. Y ahora, con todos los medios tecnológicos, la otra provincia se entera que gaste. ¿Se entiende? Se entera que gaste. Pero Sí. Sí, lo mismo, como podría ser puro de provincia o la sede ser provincia, depende de quién es la sede, ¿no? Para llevarse ese 20%. porque es un gasto, cualquier tipo de gasto. Usted va al shopping de la provincia, Si gastó. voy como consumidor final, No no pasa quiero nada. facturar, no pasa nada. Ah. Me tienen que educar en los estudiantes. Por el hecho de pasar la tarjeta banco tampoco. Si la parte facturar no, porque como consumidor final hacen lo que quieres, esa no les importa. Pero los regímenes de percepción y todo eso que existen están con la ANSEI y por eso ¿sí? ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, ahí tenemos entonces todo otro convenio de cosas que nos tiene que permitir cubrir. Entonces ya nos quedamos con la cabecita. Puedo cubrir que yo tenga coeficiente en una jurisdicción por el mero hecho de tener gastos afectados en esa actividad, en este caso la administración. ¿Se entiende? No importa que no haya ingresos. Al revés es más difícil, porque ahora tenemos que ver cómo distribuimos los ingresos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Entonces, ¿cómo distribuimos los ingresos? No sé qué es lo que me dice. Ahora esto ya lo habíamos dicho el otro día. Acá lo tiene un poquito. Algo que ¿puedo borrar esto ya? Para esta construcción que vamos a hacer, acá, chicos, cuando estén hablando del convenio, y no es que soy exigente para corregir, es porque significa otra cosa. Cuando estamos hablando del convenio, no vamos a usar la palabra grabado, no grabado, exento, porque acá ¿qué pasa? No estamos determinando qué. Hechos imponibles. Estamos construyendo coeficientes. Entonces, para la construcción de estos coeficientes, vamos a hablar de ingresos, y de gastos, y lo vamos a clasificar de dos maneras: en computables y en no computables, para el caso de estos porcentajes que vamos a hacer. Entonces usamos las palabras computables y no computables. ¿Se entiende? Entonces, como había muchos gastos que iba a ser un lío de distribuir, el artículo 3 definió
serie de gastos que dicen, cuando ustedes armen el convenio, hagan el balance. Además, ese balance, ¿cómo tiene que ser? ¿Histórico o ajustado por inflación? No. ¿Balance cuál es? ¿Qué dicen las normas profesionales? Ajustado. Es ajustado. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Es ajustado por inflación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, el costo de la mercadería vendida, yo la compro a lo mejor en un lugar, pero la vendo en un montón de lugares. ¿Cómo lo atribuía? Era un lío. Se dijeron, no distribuyas el costo de la mercadería. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, cuando haga los cálculos, en vez de dividir en las provincias, esto lo voy a considerar como no computable. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. Pero antes de meternos en el artículo 3, En el artículo 3 es todo lo que es no no computable, sí. Pero, el artículo 3, cuando se refiere el artículo 2 y el 1 a las segundas partes, que yo los corté, ahora vamos a ver, hay una conexión muy importante entre el último párrafo del 1 y del 2. ¿Sí? Hay una conexión muy importante entre el último párrafo del 1 y del 2. Porque cuando yo tengo que distribuir los ingresos, es muy fácil cuando yo tengo la zapatería en el Alto Avellaneda y la zapatería en el Alto Malaria. Pero si yo recibo mis pedidos por teléfono, me mandan un mail, bueno, o vendo por internet, que ya es todo lo que ¿se entiende? ¿Es tan fácil decir dónde va ese ingreso? ¿Qué le parece? Que no. Bueno, como condición general, la empresa dice, para que una provincia se lleve un ingreso, tenés que demostrar de alguna manera que vos quisiste llegar a esa provincia. Entonces requiere que exista un gasto, por más chiquito que sea, que le dé sustento territorial a esa provincia. ¿Se entiende? Y aparece el criterio de sustento territorial. Entonces vamos a poner un ejemplo. Hay una ferretería, a ver, vamos a poner un ejemplo claro. Acá está Café Martín. Vengo y me siento y tomo un cafecito. Y viene un cordobés y se sienta y tomo un cafecito. Café Martínez se tiene que dar de alta de convenio, ¿cómo voy a hacer ese solo? Es el franquiciado que solo está. No. Pero atendió un cordobés. Pagó con la tarjeta. El cordobés. Pero ¿qué pasó? Café Martínez hizo algún gasto en Córdoba. No. El señor pasó por su puerta, ¿se entiende? Y se llevó. ¿Se entiende? Ahora no es Café Martínez. Supongamos que es la ortopedia, que está a la vuelta. Hay varios, ¿no? Entonces viene un cordobés, que acá consigue la prótesis que en Córdoba no consigue. Y el cordobés puede hacer dos cosas. Agarrar la prótesis, llevársela, decirle que se la manden. Y si le dice que se la manden, puede ocurrir que el cliente lo pague quién. La ortopedia o él. Si lo paga él, estamos bien. Ahora, si lo paga la ortopedia, el flete le está dando sustento territorial a Córdoba. ¿Se entiende lo que es esto del sustento territorial? Bueno, ¿saben qué hicieron con las ventas en internet? Por eso no hay más envíos gratis. Por eso no se entiende. Bueno, puede ser por eso, puede ser por los otros también, pero también puede ser por eso, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron con las ventas por internet? Bueno, con las ventas por internet tuvimos dos fases. Una primera fase que le metieron una excepción. Dijeron, mira, cuando se vende por... La ley decía medios electrónicos por internet, ¿sí? Para mí siempre eso fue el carrito de compras o lo que hoy sería la venta por Instagram y todo lo demás. Para mí no era el mail que te llegaba, ¿no? Para mí el mail que te llegaba era lo mismo que el llamado telefónico, porque vos no concretabas una venta. Pero al principio estaba muy de moda el carrito de compras, ¿no? El que vos comprabas online en la propia página. Hoy ya compras todo por Mercado Libre. Entonces, ¿qué dijo ahí la comisión arbitral? En una resolución general interpretativa que después se derogó. Dijo, no hay, aunque no haya gasto, esa venta va a parar ¿a dónde? A la provincia donde estaba el señor haciendo el crédito. ¿Se entiende? Entonces, si este cordobés, la venta de prótesis lo compraba online a través de esa plataforma por Mercado Libre, ya esa empresa se tenía que dar alta en Córdoba, aunque no tuviera ningún gasto.
llaman presencia digital. Pero cuando ustedes leen presencia digital, es básicamente con que se necesita internet para conectarse. Explíquenme cómo compro por internet si no me conecto a internet. ¿Se entiende? Es decir, como que en definitiva lo hicieron más complejo, lo hicieron más abundante, lo ampliaron más. ¿Me explico? Porque también los negocios se amplían más. Pero en definitiva la conclusión es la misma. Casi es imposible no encontrar presencia digital si lo compraron por internet. ¿Me explico? Entonces hoy tenemos en la resolución final interpretativa, la resolución esa que les compendia a todas, abajo le ponen el origen de la resolución general interpretativa primitiva, ¿no? La que sale por primera vez, cuando la unifican dejan la base. ¿Se entiende entonces? En las ventas por medios electrónicos, por internet, toda la venta online, toda esta venta que conocemos, vamos a ver que también vamos a ir al domicilio del adquirente, ¿sí? Hoy con otro sustento que se llama presencia digital. Antes bastaba solamente el clic del comprado. Ahora es más complejo, pero quédense tranquilos que para el parcial, lo que nosotros les vamos a decir, como necesitamos que generalmente tengamos vamos a definir ciertos criterios sobre la base que vamos a querer que ustedes resuelvan el ejercicio. ¿Se entiende? Entonces les vamos a decir, existe presencia digital, no existe presencia digital. ¿Sí? Para que ustedes se ubiquen, ¿sí? De que darle la venta a esa. Yo vendo a Córdoba, a una persona que me compra desde Córdoba, tengo que inscribirme en Córdoba. Sí. Yo le contaba el caso de mi amiga, tenía la juguetería en un shopping en provincia de Buenos Aires, en la pandemia empezó a vender por Mercado Libre, le compró un cordobés, por esto de los fletes. Le salía mucho más barato porque si compraba en la misma, esto es una cadena, compraba el juguete en la misma cadena en Córdoba, le salía más caro. Y en ese momento eran gratis los fletes. Entonces, claro, ellos empezaban a comprar, ella no entendía por qué no compraban al otro. Pero bueno, le llegó enseguida el reclamo de Córdoba. Y ella tiene un shopping, o sea, que más que un shopping de algo que es físico en un solo lugar. ¿Se entiende? Bueno, por supuesto la mercadería que ella compra viene de distintos lugares, pero ya dijimos que el costo de la mercadería vendida era uno de los gastos no computables, entonces no es la realidad. Pero la realidad es que si estamos finitos ya no existe casi contribuyente local público. ¿Lo del sustento territorial y gráfico por favor? En el 2 Lo de la presencia digital. está imagínense que la presencia No. en el 77 no. Ahora, ¿qué es lo que dice acá? Dice, ojo, que el gasto no hace falta que sea el flete, que es computable. El flete es un gasto computable. Una comisión es un gasto computable. Un sueldo es un gasto computable. Un alquiler es un gasto computable. ¿Sí? Ahora, ¿qué es no computable? El costo de la mercadería vendida es no computable. La publicidad no es computable. Los intereses son no computables. Los intereses como gasto, ¿no? Los impuestos son no computables. ¿Está? Y los gastos de comercialización en las empresas de servicios, que sería casi como el costo de la mercadería vendida. Y después hay una parte, después hay dos casos más, y uno son los honorarios al director, que son computables con tope, es decir, el tope es el 1% de la utilidad contable. Y las amortizaciones, que son computables, pero en vez de tomar el valor contable, y tomo chicos acá es donde el valor contable lo tacho, en los pesos, ¿no? Y tomo el valor impositivo para acá. Es el único caso donde me hacen reemplazar y me hacen tomar un valor impositivo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá, gente? Bueno, pero ¿qué me dice el artículo 2? Me dice, bueno, pero esperen. Cuando vos tenés un gasto, si ese gasto es la publicidad, quiere decir que vos quisiste llegar, por eso insertos, ¿no?
decir, si sea o no sea computable no importa, pero quiere decir que vos quisiste llegar a qué? A esa provincia. Entonces puede darse que yo tenga ingreso computable y gasto cero, porque la publicidad es lo computable, pero me dio sustento. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces también puede pasar que haya ingresos sin gasto. Porque el gasto existió, pero no es computable, pero me dio sustento. ¿Se entendió? Lo mismo el caso con mi amiga. Mi amiga tenía cero gasto en Córdoba. ¿Está? Pero el hecho de que lo haya hecho a través de internet, no sustento. Pero el gasto de internet, ahí vos le podrías asignar una partecita. Sí, la suscripción a internet sí. Acá la telefonía sí. Sí, todo lo que es telefonía, celular. Y le podrías asignar una partecita a Córdoba y decir, bueno, para conectarme a Bueno, Instagram, sí, para... bueno, muy bien. Eso es muy buena pregunta. ¿Cómo divido los gastos de telecomunicaciones? O sea, yo en definitiva lo tomo como el flete. Sí. No, tampoco sería el caso así, porque me voy a confundir con esto. Depende, a veces yo digo, bueno, lo soporto la jurisdicción donde lo estoy pagando, porque en definitiva me están cobrando en esa oficina de cosas. Pero es discutible. Hay otros que dicen lo prorrateo, pero ni siquiera me llaman de todas las jurisdicciones. Entonces tenés que prorratear, ¿cómo lo prorrateas? Y en función de las ventas, no te queda otra. O tendrías que tomarte, porque el problema, emito mandado a las provincias, el problema es cómo, ¿se entiende? Entonces nosotros acá vamos a tener que ver tres cosas. Primero, si lo hace computable o no. La regla mnemotécnica para los errores parciales es ingreso gasto. ¿Computable o no computable? La primera regla. Una vez que es computable, la segunda pregunta es ¿dónde? ¿A qué provincia se lo mandamos? Y la tercera pauta es ¿cuánto le mandamos? Eso por si hay que quede. Que me imagino un poquito a cada uno. ¿Entienden? Esa es la regla que ustedes tienen que tener. Cada cosa que vean las tres preguntas. Primera, ¿computable o no computable? Segunda, ¿a dónde lo mando? Tercera, ¿qué número pongo? ¿Se entiende? Esa es la base de todo. Bien. Bueno. La tercera es cuánto o cuánto. La tercera es cuánto. Bien. Ahora bien, este es los 50 y 50, ya lo teníamos. Esto es lo que les dije todo el momento sujeto de actividad. Acá se los dejé escrito, lo preguntaron. Cuando había con un sujeto, cuando había con una actividad. Acá le dejé todas las discusiones. Esta, la última pobre es la que perdió, Compañía de Tierra Sur, perdió con... o sea, el Tribunal Superior de Cava dijo que era local de Cava. Pobre, perdió con la guerra, tuvo que pagar todo. Pero bueno, estas son todas las que hubo. Petrobras era los casos que yo les contaba. Si quieren buscar las resoluciones de comisión arbitral y plenaria, que me lo van a hacer, ya se encuentran, esa de los 4 coeficientes, están ahí. Bien. Esto ya se los expliqué. Acá está el ordenamiento. Ahí dice 19, 20, 21. Cuando dicen 19, 21, lean 18 y 22. Después se los cambio, pero no cambio el acumulado mucho, ¿sí? Creo que hasta se respetaron los... Entonces, en primer lugar, vamos a ver cómo se distribuyen los ingresos. Quiero ver una cosa. Acá, antes. Esta debo pasar acá. Acá está lo que yo les decía. Los dos párrafos que se conectan. Es un poquito lo que hablamos recién. Fíjense, el último párrafo es el que dice: a los efectos del artículo, cuando se hayan realizado gastos de cualquier naturaleza, aunque no sean computables, a los efectos del artículo 3, pero se vinculen con las actividades efectuadas el contribuyente en dos o más jurisdicciones, tales actividades estarán comprendidas en las disposiciones del convenio multilateral, cualquiera sea el medio utilizado para formalizar la operación que origina el ingreso. Esta es la primera pauta donde la doctrina entendió que acá estaba hablando en lo que llamó operaciones entre ausentes. ¿Se entiende? Porque la doctrina en el 77 decía, una cosa es la operación presencial, que la llamaba operaciones entre presentes, donde no hay dudas, la operación que se hace en el local, y otra cosa es la operación entre ausentes, que me llaman por teléfono, o me mandan un telégrafo, ¿lo conocen? Fax, a lo mejor alguna vez lo vieron, ¿sí? ¿Está? Bueno, entonces, en esas, para llamarme por teléfono, lo que la doctrina interpretaba, dice, que en las operaciones entre ausentes tiene que haber un gasto. Si no tengo el gasto, todo lo que hablamos recién de la otra regla. No tengo obligación de tributar en esa otra provincia. ¿Se entendió? Porque el artículo primero lo dice así.
La Comisión Arbitral se cansó de decir que no existen operaciones interpresentes ni entonces. El convenio no hace esa revisión. Esa fue una revisión teórica que en el año 77 ayudó, pero hoy los negocios son de otra manera. Hoy los negocios son globales. Entonces no me vengan a hablar entre presentes y ausentes porque en el 77 ponele que pudieran, pero ahora hay que mirarlo de otra manera. Y ahí vienen esas resoluciones interpretativas que no. Y fíjense, y ahí está la clave, y ahí es lo que va. Porque fíjense que dice el último pedacito que está marcado en rojo. ¿A dónde manda la venta? Al domicilio de la cliente. Y este es el límite de la cuestión, por eso hablaba del cobro. ¿Sí? Es decir, es cuando existe de verdad fuerza para que una transacción yo la tenga que mandar al domicilio del corredor. ¿Se entiende? La primera condición es que tengo que tener un gasto. El flete era facilísimo. La segunda condición es si me la hizo por medio electrónico, online, porque hay que digital, entonces ahí es fácil. Pero podemos tener muchos casos donde no sea tan fácil. ¿Me expliqué? Entonces, los criterios de atribución de ingresos son muchos. Voy a ir a y variaron en la época bajo estos que ven aquí. El criterio a ultranza y que se abrazó a él y que se quería era el lugar de entrega fue la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la provincia de Buenos Aires es muy industrial. ¿Sí? Entonces, ¿qué decía la provincia de Buenos Aires? Decía, si la entrega es en Buenos Aires, la venta se consume en Buenos Aires y no hay comida. ¿Ya? Y las provincias más pobres que decían, no. El que fabrica en Buenos Aires quiere vender en todo el país. Bueno, te podés quedar con toda la vida. Encima, en su momento, Buenos Aires puso una tasa muy baja para la industria. De hecho, en su momento era tasa cero. Entonces voy a contar la historia de Honda. ¿Te acordás en las motos de Honda? ¿Vieron cuando van a Mar del Plata? Aquí está la fábrica. Yo no me acuerdo dónde está, pero sé que está. Ahí se quita, ¿no? Bueno, a Honda se le ocurrió, la parte de motos, de que como toda la venta en provincia me quedaba exenta, imagínense que no tenía ganas de tener coeficientes en las otras entidades. Ahora, las motitos, ¿dónde se usan más? En el interior es clave la motito, ¿no? Acá también, pero bueno, acá por una cantidad de gente, que proporcionalmente hay más motos por habitante en el interior que en Buenos Aires. Pero se quiso suscribir un contrato con todos los... ¿Qué tienen? ¿Cómo venden las motos Honda en el interior? ¿A través de qué? Concesionarios. Concesionarios, que están en el... Entonces se publicó un contrato donde dijo de que las motos las iba a entregar ahí en el depósito de Provincia de Buenos Aires, que está cerquita de La Plata, y no se hacía cargo de nada. Y que después se la llevara con transporte que pagaban los otros. Y después los otros, cuando vendían las motos, sí pagaban cada uno de su provincia. Entonces yo le pago a provincias que no le pagaba nada, porque la tasa era cero, y después que las provincias cobren por la venta de las motos en el otro. ¿Qué piensan que dijo la Comisión Arbitral? Porque empezó a albergar otro criterio que se llamaba relación fluida comercial permanente. Pero igual es el gasto. ¿Y de qué se agarró? La Comisión Arbitral. ¿De qué onda también vendí? De la misma empresa que distribuía autos y también tenía publicidad en las otras posiciones como autos. En ese caso sí, los autos eran importados en el quinto y sí iban para el título 2. Y si usted tiene otro gasto, tiene publicidad, tiene esto, tiene hasta las comisiones bancarias. Llegamos hasta la locura de que cada vez que le pagaban a las comisiones bancarias que le cobraban por un cheque con el crédito de las otras provincias. Pero fundamentalmente lo que se pudo demostrar, las empresas demostraron es que había gastos y que existía lo que se llama una relación comercial fluida y permanente. Y ahí fueron a la Comisión Arbitral migró al criterio de domicilio del adquirente y dice, el domicilio del adquirente, que es el que te marca el convenio en el artículo 2, ya tiene suficiente fuerza y más si vos tenés una relación comercial fluida y permanente. ¿Entienden? Y ese criterio la Comisión Arbitral siguió avanzando hasta llegar al delirio que tenemos hoy, que es más complicadito,
entregue en un centro distribuidor. Supongamos que le entrego en un centro distribuidor que está en provincia de Buenos Aires, Arisco. Bueno, al principio digo, ya voy al domicilio del adquirente, porque el adquirente está en provincia de Buenos Aires, no cabe duda. Yo fabrico las galletitas en Capital, llevo con las galletitas hasta el centro de distribución. ¿Ya sabes a dónde se la ponen? ¿Dónde la pondrían ustedes esa venta? A provincia de Buenos Aires, porque es domicilio del adquirente, porque tengo gastos, se cumple todo. ¿Qué es lo que pretende la Comisión Arbitral? Cada consumidor. Que yo sepa a dónde va a ir mi mercadería cuando Disco la distribuya. Una locura atómica, pero ese es el criterio que tiene la Comisión. Y en el caso de Honda, cuando vendía a la concesionaria para que la concesionaria venda sus motos, ¿ahí no aplica lo de tercero? Sí, pero Honda decía que no tenía ningún gasto. No lo asociaba con lo de los autos, ¿se entiende? Y eso por eso pierde. ¿Se entiende? Porque para hacerlo lo tenés que hacer muy blindado. Toyota, por ejemplo, lo gana, lo tienen todas esas cosas en el material. Pero porque Tucumán no pudo demostrar, ¿se entiende? Que había un gasto. Entonces ahí Toyota ganó Toyota. Pero porque era con los autos, pero no porque no habían podido Solo por el demostrar gasto, el gasto. Como no pudieron demostrar el gasto, había sido. Y otros casos peores es que le vendo, y otro caso donde se le vendió, no creo que era Ford, no recuerdo cuál, que le vendían a una concesionaria y dieron Chipolete y Río Negro, perdón, Chipolete está en Río Negro y Neuquén, está como Cabo de Buenos Aires. Entonces era un concesionario que tenía en las dos provincias, en las sucursales, y él le vendía a la que le entregaba, supongamos que era Río Negro, ¿no? Neuquén, porque entregaba todo en Neuquén. Y vino la comisión electoral y dijo, no, usted tiene que mirar dónde se patentan los coches que vende esa y dividir entre qué, entre Neuquén y Río. Bueno chicos, no los quiero desmoralizar, pero esto es lo más feo que tiene nuestra profesión. Pero quiero que se vayan con el concepto de que ahora en la práctica lo van a ejercitar más, de que tenemos que trabajar de esta manera. ¿Entendió? ¿Sí? Acá en el material tienen toda la explicación de cada uno de estos criterios. Les cuento este, que es el último que más está duro. ¿Está bien? Bueno, vamos a seguir un poquito más y después van a seguir en la práctica, pero vamos a redondear por los minutos que nos quedan, no son muchos, 2 o 3 minutos. Vuelvo para atrás para que se me... Terminemos de desgranar lo computable y no computable, que era el paso 1. Paso 1. Son no computables, tanto ingresos como gastos, lo de los que tienen es impresión. ¿Me parece coherente o no? Los gastos que hagan las personas, los contribuyentes que están en Los ingresos y los gastos de los regímenes especiales. Voy a poner ejemplo. La empresa tiene construcción y vende ladrillos. La actividad de venta de ladrillos va por el artículo 2, la construcción va por el régimen especial. En el balance tiene ingresos por venta de unidades construidas y tiene venta de ladrillo. Cuando distribuimos esos ingresos de venta de ladrillo, ¿qué vamos a seguir? El criterio del artículo 2. Veremos a dónde están los clientes y qué forma hacemos con todo lo que nos aparece. Cuando me aparece la venta de construcción, ¿la tendría que computar? No, ¿por qué? Porque cuando liquido, ¿qué hago? Ya tengo una atribución propia, ya hago 90 días, ¿entiendes? Lo cual es lógica pura, ¿sí? Como le dijo a la hermanita más chiquita, es lógica, bebé, le dice, el secundario con la matemática y todo, la hermana mayor, entonces cuando le explica algo que ella no entiende, le dice, aplica la lógica, bebé, le dice, se quedó siempre, y ella cuando él le dice algo, que no le gusta, ella se lo replica, y le dice, aplica la lógica, bebé. Entonces, lógica pura. Si estamos en un régimen especial que ya tiene un método propio, separemos lo del coeficiente. Dejemos que repartir todos los ingresos y gastos que son de las actividades del artículo 2. ¿Se entendió? El único que tiene un problemilla, ¿cuál es? El 3. Y ahí es donde hay discusión. Por eso la norma la redactaron tan mal que dice algunos de los regímenes especiales, no dice todos. Dice algunos, no dice de todos los regímenes especiales. ¿Por qué? Porque ¿cómo no hago? Un criterio sería, bueno, no computo los ingresos y sí computo los gastos, que eso es un criterio que no se puede hacer. Computo ingresos cero y distribuyo gastos. Otro
podría hacer computo una parte, digamos que se hablaba del 85-15, el 15 solo, perdón, el 85 iba a la productora y el 15 iba a lo demás, lo dije al revés, ¿sí? O computo todo. ¿Sí? Pero bueno, todo depende de cómo sea la actividad y creo que hay que apelar a la razonabilidad de cada negocio y si se junta o no con otras actividades. Pero bueno, las metas de bienes de uso. Yo tengo una consulta. Sí. Que dijimos el domicilio en arquitecto. Sí. Cuando vendes a consumidores finales, a veces no especifica. Bueno, depende, porque cómo la vendiste se considera. Si la vendiste en el local, es en el local. Si le vendiste, yo no compré un par de zapatos en el Alto Palermo, esa venta es de provincia. Si le compré zapatos en el Alto, Alto Avellaneda, perdón. Si me compré en el Alto Palermo, de Buenos Aires, de Cava. Si me compré en el Coso, es de provincia. Entonces, esa zapatería que hizo Arcani lo distribuye de esa manera. Ahora, si yo me compré online, que es Arcani, ¿a dónde va? Ahí sí, a la provincia. Al domicilio donde nos mandan los zapatos. Ah, ok. Al de la vivienda. Siempre que etiquetas es Arcani tenga gastos y se certifica que va a tener ¿entiendes? Cuando el consumidor final lo tiene que respetar. Ahí no hay relación comercial permanente. Pero más simple es el de ¿entiendes? Bueno. Venta de bienes de uso, sea pérdida o sea ganancia, no entra como computable. ¿Qué pasaba con la venta de bienes de uso? No está grabada, ¿no? Después, ¿no? Dijimos, ¿se acuerdan? Que no formaban parte de la base. Pero es lógico, pero es lógico porque también una venta de bien de uso, un monto puede distorsionar mucho, porque chicos, armar un porcentaje, no es lo mismo vender una cosa que la otra, cualquier cosa, ¿se entiende? Entonces tiene un peso específico muy alto, por lo cual es lógica pura de ver. Bueno, recupero de gastos, esto es muy específico, chicos. Para que el recupero de gastos no esté grabado, es el caso donde, por ejemplo, el contador manda a copiar el libro, la factura del libro viene a nombre del cliente y después se la cobro yo, ¿no? Pero tiene que ser gastos debidamente documentados. Ahí no forman parte de la base contable del contador y tampoco se computan como ingresos y gastos, ¿sí? Pasa con el despachante de aduana, con los abogados, que también a veces pagan las tasas de justicia y demás, y esos ya no están grabados tampoco. Y pasa mucho en las actividades de intermediación, la organización de fiestas, de eventos, donde todo viene a nombre en realidad. Pero no es, si yo digo, le quiero recuperar el gasto de teléfono, porque me meto en el honorario gasto general de una oficina, y están hechos en base a una proporción que a mí se me ocurre, esos ya están grabados y esos, ¿qué se entiende? Sí se computan junto con mi honorario. ¿Se entiende? ¿Sí? Es decir, para que queden afuera tiene que ser el que está debidamente justificado con comprobante, como lo ven acá. ¿Vamos bien? Fíjense si el artículo 5 dice esto. A ver si tiene el mismo ordenamiento en la resolución esa que les dije antes. Bueno, yo eso se lo voy a modificar, pero no lo van a encontrar. Miren por las dudas. Sí, está el mismo orden. Yo creo que lo revisé y no cambié de artículo, porque cuando quieren leer esto lo van a leer a la resolución general unificada que les dije antes, ¿sí? La que empieza en la página 31 de la separata. Bien, los subsidios. Los subsidios también son no computables. Después, los deudores incobrables. De cualquiera de los dos lados, ¿no? Como recupero de deudores incobrables o como gastos, ¿no? Dice, para los coeficientes no me los tengas en cuenta. ¿El deudor incobrable incide en la base imponible cuando liquido? Sí. De vuelta, no me confundan esto, liquidación con distribución. ¿Entienden? Cuando yo liquido, la base imponible voy a restar, los incobrables o los voy a sumar. ¿Se entendió? Pero no tiene nada que ver que esté grabado o exento en la liquidación, sino que acá lo que estamos viendo es si los usamos o no para distribuir los ingresos y gastos de la balanza. ¿Claro para todos? ¿Sí?
recupero de impuestos, que es lo mismo, ¿no? Que es lo mismo que el recupero de gastos. O también puede ser de que si soy un exportador le devolvieron el IVA, ese ingreso no lo cuento como completo. ¿Está? Después hay otro tema con el BPP. ¿Tienen el BPP? Resultado completo. El BPP no va. Hay que mirar todo el balance, por eso esto es terrorismo. El BPP no va. Y tampoco van las diferencias de cambio. ¿Pero qué diferencias de cambio? Fíjense, ¿qué dice? Moneda extranjera. Yo tengo diferencias de cambio por dos cosas. Por la tenencia en moneda extranjera y también tengo diferencias de cambio por lo que pagan y aumenta el dólar, ¿no? ¿Se entiende? Que ahora no estamos de débito. Entonces dice, independientemente después cómo trates al BPP o a las diferencias de cambio, no serán computables ni como gastos ni como ingresos. Dice, y son no computables salvo que se trate de las operaciones de compra-venta de divisas. ¿Se entiende? Es decir, que cuando yo compro y vendo dólares, esas diferencias de cambio son computables. ¿Se entiende? Las que harían no computables serían las demás. ¿Ah? Las exportaciones. Bueno, para la Comisión Arbitral, las exportaciones y los gastos vinculados con las exportaciones son no computables. Acá hubo lío cuando Misiones grabó las importaciones, las exportaciones, y dijo que, bueno, que como ahora estaban grabadas, él las grababa, quería considerarlas computables, ¿sí? Porque ahora vamos a ver que hay una norma que dice que los ingresos computables son los ingresos grabados, son los ingresos grabados a tasa cero, los ingresos exentos, y hasta casi. Los no grabados no, porque los no grabados están acá, son no computables. El IVA, por ejemplo, como una cosa por la otra sale, ¿sí? Los no grabados son no computables, ¿tá? Y ahí la Comisión Arbitral dijo, no, porque la exportación no califica en ninguno de todos esos, la exportación es exportación. No me importa si vos la grabás o no la grabás. La exportación es no computable. Ya hay una resolución específica que había dicho que era no computable. En ese caso, no solo que Misiones la grababa, sino que quería más agua para su molino. Claro, ella la grababa, pero porque no le crecía coeficiente, porque tenía esa exportación, ¿se entiende? A su provincia, porque no estaban. Entonces, bueno, ahí quedó bien. Se discutió también ahí con la Comisión Plenaria y la ley. Y la definición para que la exportación de servicios esté no computable es la misma que para el IVA. La definición económica del servicio donde tiene que darse. En el exterior, ¿no? Creo que en el caso con Edu de las clases que se dan, ¿sí? Ahora, bueno, es lo mismo criterio que tienen acá. Bien. Entonces, ¿qué pasa si tengo un exportador puro? ¿Me entienden? Tengo un exportador puro. Y si me dijiste recién, Adriana, que los ingresos y gastos de las exportaciones son no computables, ¿cómo cuerno? ¿Me entienden? No, está en el convenio igual. Entonces, para eso, la Comisión Arbitral dijo hacer la distribución de los gastos que tenés en cada juicio. Tomás solamente los gastos. Y armarlo solo por el coeficiente de gastos. ¿Se entiende? Solo para ese caso. ¿Sí? Si la empresa es exportadora pura, ¿sí? Tomá los gastos, como la administración, la producción, lo que sea, armate un coeficiente y ahí lo tenés. Está bien que el exportador no pague ingresos brutos, ¿no? Salvo que tenga alguna otra actividad. Pero bueno, en ese caso lo deja como muy aclarado. Pero eso fíjense que dice exclusivamente, que si no tendrían que tener operaciones de ventas en el mercado interno. ¿Sí? Porque ya dijimos que los gastos de la exportación en general también eran comúnmente no computables. ¿Sí?
Bueno, muy bien. Bien. ¿Eso sabes por qué es? Porque dice, Diana, pero ¿para qué necesitan coeficiente? Si total no pagan. No, porque ¿qué les dije yo ayer? ¿Qué es lo que todavía puede estar grabado? La expo de servicios. ¿Se entiende? Entonces, si aparece una provincia que graba la expo de servicios, yo le tengo que dar base de alguna manera, ¿se entiende? Y si alguien me dice que era no ejecutable, ¿cómo le doy base a esa provincia? Entonces, por eso lo aclaré. Porque la expo de servicios todavía hoy puede ser grabada en algunas jurisdicciones. El día que ya se defina y no se graba, ya no está. La de bienes también porque una jurisdicción a aparecer, pero es la que mantuvieron, ¿sí? Todas las provincias mantuvieron el criterio de no grabar las exportaciones. Bien. Bueno, acá ya habíamos preparado esto y el domicilio del adquirente. Y acá están los dos principios que les conté antes ya más desagregados con el cartelito de que para la comisión arbitral esta distinción de ausentes y presentes no existe. Bien, los criterios ya los vimos y acá habla de lo que yo les decía. Resolución, en este caso concreto, de entrada, acá está el caso de Honda, fueron a que al tener el vendedor en relación comercial fluida y permanente con los compradores, tiene la certeza del lugar donde provienen los ingresos. Porque hay dos palabras claves que uso. La ley dice que a los ingresos los mando a la provincia de donde provienen. ¿Y los gastos los mando a dónde? A la jurisdicción de que los soporte. ¿Se entiende? Medio difícil definir providencia, ¿sí? Bueno, acá entonces, esta es la idea de la comisión arbitral. Llegar hasta el domicilio del archivo. Y este es el caso de Cardón. ¿Conocen Cardón? La de la ropa, los cinturones, todo eso. Bueno, Cardón trabaja con negocios propios y con franquiciados. Y tenía un franquiciado en Cava. ¿Sí? Y la fábrica, o sea, el depósito o algo, lo tiene ahí en Martínez, en la provincia de Buenos Aires. ¿Conocen la calle de Rocha? ¿Vieron por ahí? No. Entonces este franquiciado de provincia de Capital iba a veces por su auto y a veces cargaba mercadería con el remito, decía que entregaban en Buenos Aires. Viene a Buenos Aires y dice, no, esta venta es de Buenos Aires. Cardón la había puesto en Cava. Cardón dice, no, pará, es un franquiciado mío que yo lo tengo en Cava justamente porque quiero vender en Cava, esa venta yo se la doy a Cava. El franquiciado está en Cava. ¿Quién tiene razón? Y la entrega se hacía en provincia, porque en este caso iba con el auto, el franquiciado y se cargaba los cinturones, los ponchos, todo. ¿Quién tiene razón? ¿Quién piensa? El contribuyente. Y acá la comisión arbitral le dio la razón al contribuyente. Dice, usted tiene una relación comercial, fluida, el contrato de marca, el contrato de franquicia, todas las cosas, hay gastos que explicaba de sobra. No importa el lugar de entrega, si por casualidad fue y cargó ahí, todo bien. En Buenos Aires estaba aferrada el tema de la entrega. ¿Se entiende? Por eso Honda se aprovechó también. Buenos Aires sabía que Buenos Aires iba a defender la entrega, y entonces pero bueno, acá tienen toda la historia de Cardón, si quieren bien. Trato de ponerle casos lindos así para que... Hay un caso de viaje de egresados. Luego empezaron a cambiar y ya fueron más allá de la relación jurídico-comercial. Empezaron con el lugar de destino final de las mismas siempre que sea conocido por el vendedor en el momento que se interpretaron las ventas. Habla de eso, que sea conocido. Entonces, bueno, quiero el destino final pero que sea conocido. En el ejemplo de disco, ¿qué pasaría? Bueno, no conozco, yo entrego pero no conozco. Entonces más o menos hasta ahí seguíamos tranquilos. Decíamos, bueno, yo le entregué, puse ahí porque yo qué sé qué hacer. Y ahora, acá está el caso de Honda, ¿sí? Donde tenía pleno conocimiento de dónde se comercializaba. Es como una evolución del domicilio, o sea, de lo que fue. Sí, desde la entrega hasta el que
vayas un poquito más acá, Mercedes-Benz, tiene que ya del año 17, habla de las pruebas, es importante las pruebas, ¿ven? Acá el contrato de concesión, que era el mismo que yo hablaba del contrato con ley, con todo lo demás, daba muchas pruebas para que Corrientes estuviera sosteniendo territorial, porque no se olviden que siempre tiene que estar ese gasto presente, ¿eh? Entonces hay que encontrar el gasto. Si no, para ese gasto, no tiene ahí la jurisdicción del adquirente ese tema, por más que yo sepa dónde va, que es lo que hablábamos. Si me viene un cordobés, me compra acá y él se paga el flete, ¿se entiende? Y yo sé que la mercadería va a Córdoba, yo se la estoy despachando, o sea, estoy dejando el transporte logístico, no hay relación comercial permanente. Puedo saber que el es eso, pero no conozco qué va a hacer ese señor con el flete. Yo no gasté en Córdoba, ahí no puede haber sostenibilidad, ¿se entiende? Entonces siempre en los casos me importa mucho la prueba. Este es el caso Mercedes. Toyota es el que ganó. ¿Pero por qué? Porque acá Toyota no pudo probar, Tucumán no pudo probar que Toyota tuviera gastos en Tucumán, que los tenía, pero tuvo suerte Toyota. Trabajó mal. Bien. Y aparece, acá está lo que preguntaron, cuando vamos a cerrar, en un momento, en el año 2017, dicen, bueno, hasta ahí nos manejamos con la función de caso concreto. O sea, yo no había hecho nada. Entonces yo miraba la de caso concreto y decía, mira, el viento viene para este lado, veamos qué hacemos. Y acá, por eso ojo cuando hagan coeficientes en los estudios, porque les bajan el listado de ventas por decir de facturación. El de facturación no tiene nada que ver, ni siquiera tiene que ver con el domicilio fiscal ni el domicilio de la administración. Y fíjense lo que dice el convenio. Dice, los ingresos por venta de bienes, independientemente de su periodicidad, serán atribuidos a la jurisdicción del adquirente, entendiéndose por tal, el lugar de destino final donde los mismos serán utilizados, transformados o comercializados por aquel. Volvemos al caso de donde el hijo después distribuye. Esa es la regla de oro, es la que va. Si no lo conozco al momento de la venta y tengo súper pruebas para comprar que yo no sé qué pasa, se va al domicilio de la sucursal o establecimiento de radicación permanente del adquirente. Decimos, bueno, del adquirente vamos a hacer domicilio de radicación, que debería ser el lugar del centro de el domicilio donde desarrolla la actividad principal el adquirente, el domicilio del depósito, centro de distribución donde se entregan los bienes, y finalmente el domicilio de la sede administrativa, si no conozco nada de los tres. En el caso de disco, ¿el adquirente sería disco o el consumidor que va y compra? El adquirente es disco, claro, se compra el disco. El problema lo tiene Molino Río de la Plata para. Bien. Y siempre en todos los casos se considera hacer la documentación. Bueno, ¿qué pasa cuando hay distintos lugares de entrega? Que es el caso de disco, ¿saben quién es este? Creo que es la leche, una marca. Bueno, les cuento después que es pero acá, lo mismo. Entregaban en el supermercado un kilo y en el supermercado otro. Y la comisión no le termina diciendo, vaya a ver el coeficiente de día de Carrefour y distribuye su venta. Bueno, acá ¿qué pasa? El contribuyente no tenía mucha función, ¿está bien? Bueno, gente, nos quedan los servicios. Y ahí les voy a contar el caso de Travelcom. Así que nos quedan los servicios, nos quedan los gastos, vamos a usar media clase de lunes para terminar esto. Ya, los dejo después de la práctica, pero ya después nos metemos y empezamos con artículo 36, me interesa. En la parte de la tarde. Búsquelo ahí.